Hola amigos y amigas, este día me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador, donde conoceremos el Teatro Nacional. Acompáñenme. El Teatro Nacional de San Salvador, el pasado domingo 1 de marzo del 2020, estuvo cumpliendo 103 años desde su fundación, por lo que es importante conocer sobre su legado histórico y cultural para nuestro país. El Teatro Nacional de San Salvador se encuentra ubicado sobre la Segunda Avenida Sur y Calle Delgado en la capital de San Salvador, enfrente de la Plaza Morazán. La idea de tener un espacio dedicado a las artes a mediados del siglo XIX se convirtió en un proyecto a priori. Es así que en 1841 el señor Rafael Meléndez, habitante de la zona, prestó su casa para acondicionar un espacio donde pudieran realizar presentaciones artísticas, operetas y teatro lírico. En 1842, Mariano Cáceres mandó a levantar en la esquina oriente de la cuadra donde se ubica actualmente el Teatro Nacional un espacio en forma de cono, aproximadamente de 17 metros de diámetro, cuyo material era zacate seco, conocido como paja, con la finalidad de ser un espacio escénico. Daniel Rux menciona: Mariano Luc vino por invitación de la Secretaría de Cultura de la época y dejó bien claro: debajo de un techo de paja no actuamos. Así surgió la idea de que había que construir un teatro de verdad en 1852. Sin embargo, el espacio tuvo la presencia de obras tales como Catalina Howard, El sitio de la Rochela y Lázaro el Mundo. Lamentablemente, en 1846, por motivos de las fiestas del Salvador del Mundo, fue convertido en cenizas por un incendio provocado por pólvora de los festejos del Divino Salvador del Mundo. En 1852, por iniciativa de Francisco Dueñas, presidente de la República del Salvador, se dispuso a gestionar la construcción de un teatro nacional hecho con materiales de la época. Pero el 18 de febrero de 1910, el Teatro Nacional fue consumido por un incendio debido a los festejos patronales, ya que su material de construcción era madera y lámina forjada, muy usada en procesos de construcción de la época. Entre las obras teatrales expuestas se mencionan Las dos flores o Rosa María de Francisco Esteban Galindo, Los misterios del hogar de Román Mayorga Rivas y Francisco Gavidia, La tragedia de Morazán o Morazánida de Francisco Díaz, El Ursino y Júpiter de Francisco Gavidia. Al haber finalizado la construcción, el presidente de la República de El Salvador, Carlos Meléndez, el 1 de marzo de 1917, inaugura el Teatro Nacional de San Salvador. Al tener una edificación para actos teatrales, se creó la Dirección de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Teatro Gerardo Nieva, el cual
funcionaba en el Salón Gran Foyer del Teatro Nacional. Sin embargo, el apogeo del cine en El Salvador hizo que el Teatro Nacional de San Salvador se convirtiera en una sala de proyecciones o cine. En 1976 se realizó un proceso de remodelación bajo la dirección del arquitecto Ricardo Jiménez Castillo, quien reunió a Roberto Salomón, Simeón Magaña, Carlos Cañas y Margarita Álvarez para tal fin. Posterior a los trabajos, se incorporaron artesanos de hilo vasco y alumnos del Bachillerato de Artes, especialidad pintura, dirigidos por Carlos Cañas. La remodelación permitió integrar elementos estilísticos nacionales, además de estilos rococó, romántico, Versalles y Art Nouveau. El Teatro Nacional de San Salvador cuenta con una gran sala, pequeña sala, teatro de cámara, vestíbulo, sala foyer y sala tras cabina. Son las 11 de la mañana y estamos a punto de ingresar al vestíbulo del Teatro Nacional de San Salvador. Este espacio está destinado para exposiciones de artes plásticas y visuales. Sirve de antesala a la gran sala y cuenta con lámparas de cristal, jarrones y copones que remarcan la belleza ecléptica de este espacio. El 5 de noviembre de 1978 fue reinaugurado con la entrega del Premio Nacional de Cultura, otorgado al caricaturista Toño Salazar en la rama de artes y al doctor Julio Fausto Hernández en la rama de ciencia. Por decreto legislativo, el 16 de febrero de 1979, se declara Monumento Nacional al Teatro Nacional de San Salvador. En 1903 se creó la Junta de Fomento del Salvador, a quien le fue asignado diseñar un concurso para elegir los planos de la construcción del nuevo Teatro Nacional de San Salvador. Los proyectos ganadores fueron Mel Pimón y 2 puntos azules por el arquitecto francés Daniel Beillard. El 3 de noviembre de 1911, el presidente de la República de El Salvador, Manuel Enrique Araujo, coloca la primera piedra, dando inicio a los trabajos de la edificación que actualmente conocemos.
En la gran sala María de Barata pudimos encontrar en su entrada una placa que se lee: un homenaje a la destacada compositora, investigadora y primera mujer etnomusicóloga de El Salvador. Al ingresar a la gran sala, nos damos cuenta de que se trata del espacio más alto y grande del teatro. En él se encuentra el escenario principal. Esta gran sala cuenta con 550 butacas. Recorremos con nuestra mirada la sala, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, encontrando estilos eclécticos, que es la tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. En la cúpula observamos la pintura que fue elaborada entre 1976 y 1978 por el artista Carlos Cañas, Premio Nacional de Cultura. Esta obra llevó el título de Movimiento Etílico Feliz de la Vida. Sin embargo, Carlos Cañas consideró que el nombre era muy extenso, por lo que renombra a Mestizaje Racial. La pieza artística se encuentra dividida en 4 partes: norte, sur, este y oeste, en relación directa con los 4 puntos cardinales. En ella se encuentran elementos simbólicos de El Salvador que incluyen mitología, flora y fauna. En el centro cuelga una lámpara de cristal que a través de su luz inyecta magia y resalta cada una de las figuras que forman la composición. Según el artículo de Carlos R.M. menciona, está poblado casi completamente por mujeres con grandes cabellos, quienes simbolizan la herencia racial del mestizaje latinoamericano. Entre ellas, gigantes, mangos y tecomates simbolizan por un lado lo nacional y lo local, y por otro el amor y el deseo. La parte superior representa a personajes de diversas épocas históricas, testigos de la escena de los paños inferiores entre columnas. Mujeres con gestos teatrales lucen largos cabellos coronados con flores. 3 de los personajes son autorretratos del artista vistiendo atuendos de diversas épocas. La clásica con la toga, la cristiana con un halo y la moderna con un sombrero. Son la contraparte a la sección de simbología maya y completan la idea del mestizaje del título.
Abandonamos la gran sala observando los detalles en repujado de las puertas que permiten el acceso a los palcos, elaborados por Negra Álvarez, y nos dirigimos al Café Teatro. De 1976 a 1978, esta sala fue potenciada para ser un café de la época. Es así que esta sala cumplió la función de ser un café abierto al público, pero el bullicio de las personas que lo frecuentaban hizo que la administración del teatro optara por cerrarlo, debido a las interferencias de las voces de los visitantes con las obras en función. Aún es posible observar las sillas y mesas que eran utilizadas en el lugar. Al elevar nuestra mirada al cielo raso, descubrimos otra obra del artista salvadoreño Carlos Cañas, que representa la fusión de las artes. En esta obra se notan los distintos instrumentos, se observa la misma paleta de colores utilizada en la gran sala, compartiendo el mismo estilo y técnica. La pieza de arte está iluminada por 6 lámparas esféricas que resaltan su belleza. Al bajar la mirada al piso, observamos un piso original de marmoleo con los patrones característicos de aquella época. El Café Teatro hoy es utilizado para pequeñas funciones como presentaciones de libros, talleres, obras de pequeña dimensión, entre otras. Continuamos nuestro recorrido y nuestro guía nos dirige hacia el Teatro de Cámara. El Teatro de Cámara o Salón de Cámara alberga un piano de cola, cuyo precio inicial se dice que fue de 80.000 colones. Se puede observar que se encuentra sobre una tarima dentro de un círculo rodeado por 4 pilares a los costados y 5 lámparas esféricas. Además, dentro del salón se encuentran 2 lámparas de araña hecha de cristal traída desde Francia. El lugar logra albergar 90 personas donde se realizan pequeñas actuaciones, música, piano, guitarra, poesía, entre otros. Las sillas que se pueden observar fueron importadas desde Estados Unidos, además de contar con cortinas que evaden el ruido, y su piso sigue siendo marmoleo. Al acercarnos a las ventanas se puede observar a Catedral Metropolitana y nos remonta a los años de esplendor a principios del siglo XX. Amigos y amigas, no dejen de vivir esta experiencia. Después de unos minutos nos desplazamos a la Sala Foyer o Gran Foyer. Gran Foyer significa gran vestíbulo. De su techo cuelgan 3 lámparas de araña hecha de cristal que adornan este espacio. Además, las paredes sostienen unos escudos conocidos como heráldica,
que según la idea de Daniel Beylar simbolizan la libertad. En contraste con los pisos del cafeteatro y el teatro de cámara, en esta sala el piso es una pieza renacentista moderna que simboliza la vegetación del Salvador. Esta sala fue creada para el uso de diálogo, saludar amigos y saludar a las personas influyentes de la época. En la actualidad es utilizada para exposiciones artísticas y eventos de carácter cultural y social. Nos permitimos salir a la terraza y disfrutar la vista de la Plaza Morazán. Abandonamos el gran foyer y nos desplazamos hacia la sala tras cabina. En nuestro camino encontramos a la pequeña sala. La pequeña sala tiene la capacidad para 86 personas, cuenta con su propia tramoya y luces, sirve para espectáculos a pequeña escala de expresiones como la danza, música, títeres, monólogos, entre otras actividades. Este día no fue posible ingresar a ella, pero le compartimos algunas imágenes de cómo luce este espacio. Subimos un par de gradas sin pasar desapercibido el detalle arquitectónico de paredes, techos y pasamanos. El salón tras cabina tiene la finalidad de albergar a actores, actrices y bailarines antes de su presentación en la gran sala o en la pequeña sala. Este espacio sirve para el estiramiento, calentamiento y ensayo. Cuenta con barras donde los bailarines pueden estirar y calentar haciendo uso de ellos. Esta sala no se queda atrás con el estilo arquitectónico del teatro, pues su piso sigue siendo marmóreo. Además, desde esta altura se puede apreciar los detalles de las columnas corintias, apreciando la belleza de su capitel. Nos despedimos del Teatro Nacional de San Salvador informándote que los días miércoles de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde puedes realizar el recorrido guiado, pero debes de escribir al correo barteaga@cultura.gov.sb con una semana antes de anticipación. El costo para salvadoreños y centroamericanos es de $1.50, estudiantes con carnet $1 y para extranjeros $2. Además, te invito a estar pendiente de las funciones según cartelera del teatro. Nos vemos a la próxima.